le ofrecí al diputado Soto que él presidiera, pero él me cedió esa... debe ser por la edad, debe ser por algún motivo que por la oposición, él podrá precisar sus motivos. La sesión tiene por objeto abordar los efectos de la ley 21.133, que modifica las normas para la incorporación de los trabajadores honorarios del sector público y privado e independiente a los regímenes de protección social. Esta es una sesión conjunta, ¿cierto?, entre las comisiones de salud y de trabajo, porque fundamentalmente han sido los dos sectores más afectados. Así que le agradecemos a la subsecretaria, al director, ¿cierto?, su presencia. Y aquí está la subsecretaria de Previsión Social, María José Saldívar, ¿cierto?, acompañada de... El director del servicio interno, ¿ya? El superintendente de Seguridad Social, Claudio Reyes. El superintendente de pensiones está fuera de Chile. Perfecto. ¿Ya? Y el superintendente de salud tenemos recién nombrado. Está ahí una situación, sí. Habló conmigo el señor ministro, me explicó que había sido nombrado ayer, entonces no estaba recién conociendo la oficina, entonces ordenan los muebles, entonces los escritorios, entonces obviamente no tenía sentido, ¿cierto?, su presencia, pero le agradecemos la presencia, diputado. Muchas gracias, presidente. Agradecer nuevamente a la subsecretaria, director y superintendente por estar acá presente, a cada uno de los colegas diputados y diputadas. Creo que era importante, ¿verdad?, que el Parlamento pudiera hacerse parte del debate público y las problemáticas que se han generado y que han sido conocidas por todos, ¿verdad?, respecto a la ejecución de esta nueva normativa, que es la que establece la cotización obligatoria de los trabajadores independientes y honorarios, y que en los hechos ha generado, ¿verdad?, complicaciones desde el punto de vista práctico, diría yo, en lo que es la operación Renta 2019, particularmente a raíz, ¿verdad?, de quizás la ausencia de una campaña primero de difusión e información adecuada y oportuna por parte del Ejecutivo, pero además eso ha generado confusiones respecto a cuáles son efectivamente los criterios que la ley establece, ¿verdad?, y que fueron efectivamente aprobados en este Parlamento. Creo que es importante que podamos entonces a partir de allí ir aclarando las dudas, que el Ejecutivo se pueda pronunciar respecto a cada una de las situaciones que hoy día están afectando a cerca de 600.000 honorarios y muchos más trabajadores independientes también, y que sin duda alguna están sintiendo de alguna manera, ya bien o mal, eso la idea es que lo podamos aclarar acá, ¿verdad?, de que hay algunos elementos, ¿verdad?, abusivos que podrían estarse dando, como eventuales dobles pagos. Se ha señalado, hemos visto algunas aclaraciones de parte de la subsecretaria que sería bueno también poder ahondar. Los cambios de criterio respecto a lo que se venía aplicando, se esperaba que se aplicara respecto al proyecto de cotización obligatoria de independiente, que sabemos que era un proyecto que se arrastraba, ¿verdad?, anteriormente y que se había postergado sucesivamente, y donde efectivamente lo que se había informado hasta la fecha, y que creo que es el motivo principal de la confusión, era que efectivamente en la operación Renta 2019 se iba a descontar, ¿verdad?, o retener de la devolución a aquellos que no habían cotizado durante el año 2018. Y por lo tanto se plantea un criterio de parte del Ejecutivo donde en definitiva se hace una especie de prepago o pago anticipado, ¿verdad?, para una cobertura futura. Yo creo que ahí radica un poco el origen de la confusión, y yo creo que sería bueno que podamos conversar sobre ese punto. ¿Usted, subsecretaria, tiene una presentación? ¿Sí? ¿Sí, diputada? ¿Sí? Es que vinieron ayer en la Comisión de Trabajo, ¿no es cierto?, que estuvimos además sesionando por la reforma previsional. Una de las cosas importantes también era poder ser escuchados los trabajadores, ¿no es cierto?, y trabajadoras honorarias que están aquí presentes, y que habíamos, ¿no es cierto?, dado el visto bueno desde la Comisión de Trabajo. Entonces, para que después de la exposición que pueda hacer la subsecretaria, también puedan exponer las trabajadoras y trabajadores honorarios del sector público, presidente. Sí, podemos tomar un acuerdo.
tenemos un problema de tiempo, eso sí, de funcionamiento, ¿cierto? Así que a las 6... A las 6 empieza salud. A las 6 Claro, empieza pero salud. para que podamos, para tener en consideración los tiempos, son las 4:13. Los usuarios del problema. Sí, y 10 para las 6 debiésemos terminar la sesión. Entonces, usted tiene una presentación, usted y alguien más, y el director. Entonces, que hagan las presentaciones ustedes dos, hacemos la ronda de preguntas y después exponen los, ¿cierto? Un o dos. Uno. Una exposición de uno, ¿cierto? En un tiempo limitado, ¿cierto? Manteniendo los tiempos, y después hacemos las preguntas correspondientes. ¿Les parece? Muy bien. Acordado. Subsecretario, por favor. Señor presidente, por su intermedio, le agradezco muchísimo la posibilidad de venir acá a aclarar ciertas dudas que se han originado en las últimas semanas con respecto a la ley que buscó corregir la ley que databa del año 2008 y que incorporaba a todas aquellas personas que emitían boletas de honorario al sistema previsional. Básicamente, contexto, yo sé que esto acá yo lo planteé largamente en la Comisión de Trabajo, no tuve la oportunidad de hacerlo con la Comisión de Salud, por lo tanto me voy a detener en esta materia. ¿Cuál era la realidad que nosotros teníamos? A partir del año 2008 se establece la obligatoriedad de todos los trabajadores que emitían boletas de honorario de cotizar para todos los regímenes de seguridad social. Esta obligación, que data del año 2008, comenzaba a regir en el año 2012, con una gradualidad que hacía que en el año 2016 ya estuviesen todos los independientes que emitían boletas de honorario obligados a cotizar por la totalidad de sus ingresos para todos los regímenes de seguridad social, salvo para salud. Salud se dejó para el año 2018. ¿Cuál fue el problema? Que esta ley establecía que la persona debía concurrir mes a mes a pagar sus cotizaciones previsionales. Si no lo hacía, con cargo a la devolución de impuestos, en el mes de abril se iban a pagar todas las deudas del año anterior, lo que yo no había pagado, lo que entonces significaba que yo pagaba por algo respecto de lo cual no tenía ninguna cobertura. Es decir, yo me había enfermado, me había tenido que operar, yo había pagado la cuenta completa, y luego al año siguiente me descontaban todo y no me podían reliquidar porque yo no había tenido cobertura en ese momento. Y esto pasaba para cada uno de los sistemas de seguridad social. Pero además tenía otro agravante. Como la mentalidad del año 2008 era priorizar la incorporación al sistema de pensiones, se habría priorizado el sistema de pensiones por sobre el sistema de salud común. Por lo tanto, primero se pagaba seguro invalidez y sobrevivencia, luego ley de accidente del trabajo, luego pensiones. Y lo que me sobraba, que no me sobraba nada, porque el 10% no alcanza para pagar, si solamente pensamos que el 10% de pensiones se me iba todo, el remanente iba para salud común. Iban quedando saldos insolutos permanentemente. Además, la ley, como pensó que todos iban a concurrir mes a mes a pagar y que la devolución de impuestos solamente iba a servir para pagar un diferencial, me planteaba que nunca planteó la posibilidad de aumentar esta retención y se mantuvo pegada en un 10% cuando en verdad debió haber subido hasta un 17%. Lamentablemente esta ley, a pesar de ser del año 2008, a pesar de haber comenzado la obligación desde el año 2012, a pesar que el año 2016 hubo una discusión que se planteó la prórroga hasta el año 2018 para igualar todo, salud con pensiones, todo hasta el año 2018, cuando nosotros asumimos como gobierno en marzo del año 2018, nos encontramos con que un porcentaje enorme de trabajadores que emitían boletas de honorario, que ya estaban obligados, que ya debieron haber ido mes a mes, no lo habían hecho y por lo tanto la devolución de impuestos se les iba a retener al 100% sin tener derecho a nada. Esa era la situación con la que nosotros nos encontramos. Si nosotros veíamos la cifra año a año, entre el año que ya era la obligación, 2012, es decir, año calendario Operación Renta 2013 hasta el 2017, tenemos que al parecer sí estaban cotizando en un porcentaje más o menos considerable. Un 30% optaba por cotizar, pero este número es absolutamente mentiroso si lo comparamos con lo que era la realidad. Un 80% cotizó un solo año porque se equivocó en apretar el botón que decía renunciar. Un 15% se equivocó 2 veces, pero ya después de 2 veces eran pocos los que se seguían equivocando. Por lo tanto, en verdad, teníamos solamente aproximadamente un 3% de trabajadores que estaban obligados a cotizar mensualmente, que lo estaban haciendo, y por lo tanto, respecto del otro 97%, la devolución de impuestos iba a ir íntegra a pagar obligaciones del año anterior.
Y esto nos parecía sumamente violento, pagar por algo que no íbamos a tener absolutamente derecho a ninguna prestación. Y es por eso entonces que se presenta el proyecto de ley para modificar la ley que estaba vigente, vuelvo a señalar, desde el año 2008. Y esta ley lo que buscó fue corregir los principales defectos que tenía la ley del año 2008, pero sin cambiar sustantivamente lo que esa ley señalaba en algunos aspectos operativos que resultaban que ya estaban funcionando. Básicamente, se mantiene la obligación de los trabajadores independientes a cotizar porque nos habíamos encontrado con la situación que un trabajador que no cotiza no tiene derecho a salud, no tiene derecho a reconocer a sus hijos como carga de asignación familiar. Esto quiere decir que si yo no estoy en ISAPRE y puedo pagar un plan caro y puedo pagar por cada uno de mis hijos como carga médica, no tenía cobertura para mis hijos, y esa es la realidad de la mayoría de las personas de bajos ingresos en nuestro país. No tenía derecho a prestaciones en caso de un accidente grave, no tenía derecho a prenatal o postnatal y todas estas otras cosas que son la seguridad social. Modificamos el orden de los pagos en el sentido de dejar pensiones para el final, no porque pensiones no fuera importante, porque si yo soy un trabajador que emito boletas de honorario, yo necesito tener primero mis coberturas más contingentes. Tengo que tener seguridad que en caso de un accidente voy a tener derecho a un seguro de invalidez y sobrevivencia, que en caso de un accidente del trabajo voy a tener derecho a la cobertura de la ley de accidente del trabajo, que voy a poder cuidar a mis hijos, que voy a poder reconocer mis hijos como carga de asignación familiar. Y como el 10% no alcanzaba, tuvimos que priorizar y priorizamos todos los seguros de contingencias inmediatas, incluyendo salud común, y dejamos pensiones para el final. Y cambiamos la lógica de la deuda para decir su obligación va a ser hasta el monto de su retención. El primer año su obligación es hasta un 10%, usted no va a quedar con deuda. Al año siguiente su retención va a ser mayor, va a ser de un 10,75 y así es como va a ir aumentando el ahorro para una futura pensión. Pero primero se va todos los recursos a financiar los seguros que son más importantes. En tercer lugar, nos encontramos que no tenía sentido pagar hacia atrás. No tenía ningún sentido y por lo tanto se estableció comprar cobertura hacia adelante, que cada uno de los pesos que el independiente que emite boletas de honorario invirtiera en seguridad social tuviese la posibilidad de tener una prestación asociada. No pagar por algo que ya no iba a poder usar porque ya me había enfermado y ya lo había financiado de mi bolsillo. La lógica era entonces hacer una cobertura que fuera entre julio del año 2019 a junio del año 2020, haciendo estos pagos que, tal como la ley del año 2008 señalaba, correspondían a las retenciones de impuestos que el Servicio de Impuestos Internos retenía. Quiero ser acá un poco reiterativa, que si no lo hubiésemos cambiado la ley, el Servicio de Impuestos Internos habría retenido tal como lo hizo este año, 100%. Con la diferencia que le habría dado la instrucción a Tesorería de que pagara las deudas del año anterior. Por lo tanto, aquí la modificación no es que el Servicio de Impuestos Internos haga esa función, que estaba en la ley del año 2008, sino que Tesorería, cuando recibe los recursos, paga cobertura hacia adelante. Y paga cobertura hacia adelante pagando mensualmente en caso de salud común según cada uno de los seguros, según va a corresponder. Los excesos de cotización que puedan eventualmente ser recibidos, porque claramente la mayoría de nuestros independientes, estos 577.000, son también trabajadores dependientes, pueden producirse entonces excesos, van a ser devueltos por las entidades de la misma forma que hoy en día se devuelven excesos. Hoy en día tenemos la situación de muchas personas que tienen 2 empleadores como trabajador dependiente, cada uno cotiza la totalidad, y el trabajador solicita la devolución de los excesos. Excesos es cuando hay un pago superior al 7% de salud. Excedentes cuando yo, porque soy un hombre soltero sin hijos o una mujer muy joven que todavía no estoy en edad de tener hijos, puedo acceder a un plan en un ISAPRE que es inferior a un 7%. Es un porcentaje bien bajito de la población. Todo el resto, o el 7% le calza justo, o eventualmente puede generar un exceso, jamás un excedente. Y ahí existen circulares de la Superintendencia de Salud, por ejemplo, que regulan cómo se pagan los excesos. Los excesos, solamente porque ha sido uno de los temas más recurridos, si yo tengo registrado
mi cuenta corriente en mi SAPRE me lo devuelven mes a mes con un depósito en mi cuenta corriente sin hacer ningún trámite. Si no está el registro de mi cuenta corriente, puedo ir por ventanilla y solicitarlo y se demoran 15 días en devolvérmelo. FONASA hace 2 pagos de excedente al año. Está haciendo esta semana uno, tiene otra semana otro más en el mes de diciembre. Por lo tanto, las devoluciones de los excesos están absolutamente regulados. Nadie paga por sobre el tope imponible. Por lo tanto, si yo tengo 2 ingresos y la suma de ambos ingresos está por sobre el tope imponible, es exceso. Si yo con los 2 ingresos estoy bajo el tope imponible, pues bien, me corresponde pagar cotizaciones por ambos, porque en Chile hay que pagar cotizaciones por la totalidad de los ingresos que uno tenga. Por lo tanto, aquí no hay una diferencia respecto de la norma general. Y por cierto, no hay doble cotización. Al no haber cotizaciones por sobre el tope imponible, si yo tengo 2 trabajos y entre ambos trabajos yo sumo 1 millón de pesos, yo debo cotizar por el 1 millón de pesos. No basta que un solo empleador me haya hecho una deducción. Lo mismo ocurre cuando yo soy pensionado y trabajador dependiente al mismo tiempo. Lo mismo ocurre cuando yo soy dependiente y tengo 2 trabajos como dependiente. Dicho sea esto, la ley ingresó al Parlamento en el mes de agosto. El día 11 de diciembre la ley es aprobada por el Senado. El día 2 de enero la ley es aprobada por la Cámara de Diputados. El día, si mal no recuerdo, es promulgada el día 28 de enero y el día 2 de febrero es publicada en el Diario Oficial. Y a partir de esa fecha, este es el trabajo que nosotros hemos hecho para desplegar y poder implementar esta ley. Primero, coordinación institucional. Más de 30 reuniones entre las 10 instituciones que tenemos vinculación en esta materia: Superintendencia de Pensiones, Suceso, ISL, Servicio de Impuestos Internos, Tesorería, Superintendencia de Salud, FONASA, IPS, Chile Atiende, DIPRES, CGGOV, Ministerio de Hacienda y, por cierto, siempre estas reuniones lideradas por la Subsecretaría de Previsión Social. Estas 30 reuniones, algunas fueron con todas las entidades, otras fueron 1 a 1, otras fueron entre 3, pero siempre lideradas por la Subsecretaría de Previsión Social. ¿Qué temas se trataron en estas reuniones? Los reglamentos, la cobertura y cálculo de los subsidios de incapacidad laboral, la revisión y preparación para que el ISL pudiese empezar a recibir a todos los nuevos cubiertos por la Ley de Accidente del Trabajo, la apertura de un call center en Chile Atiende, directrices para el lanzamiento de la campaña Mi Cotización Te Protege, cálculos por parte del Servicio de Impuestos Internos, reliquidaciones, imputaciones, pago gradual, simulador de la ley para que los trabajadores pudiesen entrar antes y poder saber cuánto era lo que les iba a significar esta obligación que databa del año 2008, pero no todos la conocían bien. El procedimiento de asignación familiar para hacerlo realmente concreto y real y que nuestros trabajadores pudiesen tener acceso a esta importante política pública. Creación de comité de casos críticos, de los cuales surgen las primeras 52 preguntas frecuentes que se publican el día 25 de febrero y análisis y coordinación de preguntas frecuentes entre las distintas entidades. En cuanto a el trabajo que hicimos con los distintos representantes del mundo de los honorarios, este trabajo partió el día 28 de mayo del año 2018 y terminó el día 7 de... terminó en la última reunión, la del 7 de marzo del año 2019, en la cual nos hemos reunido con distintos grupos. Estos lobbies, esto no son las reuniones ampliadas, en las cuales plantearon sus inquietudes, se resolvieron sus dudas, se recogieron muchas y se incorporaron dentro de la ley y otras fueron entonces incorporadas dentro del trabajo que se ha realizado. En cuanto a la mesa de trabajo comprometida en la Comisión de Trabajo, la mesa de trabajo se realizó en 2 oportunidades. Estamos a la espera de la tercera, se dijo en esa mesa, en la cual tenemos, por ejemplo, presente y que estuvo a la diputada Gael Joemans, al diputado Eduardo Durán, estuvo representante del Ministerio del Trabajo, la SUPREP, del Servicio Civil, de la SUBDERE, de la DIPRES, pero además tuvimos representantes de distintas federaciones de trabajadores honorarios de Chile, tuvimos representantes de la UNT, de la UNTE, tuvimos representantes de la FENTRAPUCH, tuvimos representantes de la ANEF, tuvimos representantes de la FENETET y de la Federación de Bio Bio, por lo tanto, amplias reuniones con muchos representantes de los cuales se fue viendo la problemática y se fue explicando, y ellos también nos fueron explicando a nosotros cuáles eran los problemas que tenían.
En cuanto a difusión, se han realizado hasta el momento 131 capacitaciones de un total de 150 que están programadas en las 16 regiones del país. Hemos tenido como participantes totales 4.381 personas. Esto de acá es una cifra que está bastante a la baja porque muchas veces los registros de asistencia no son al 100%. Y estas capacitaciones las he efectuado algunas yo personalmente, como la de Maipú, en la cual había más de 2.000 personas en distintas regiones del país, pero además de eso, todo el equipo de educación previsional que se ha desplegado por todo el país. En cuanto a la gestión de prensa, desde el 10 de agosto comenzaron las entrevistas dando a difundir la ley de independiente, acá solamente que se tratara de independiente. 263 publicaciones en distintos medios. Se realizó un encuentro con la prensa, todos los periodistas especialistas en la materia, un encuentro cerrado para explicarles 100% cómo funcionaba este tema. Tuvimos más de 40 publicaciones cuando fue aprobada la ley. La campaña se lanzó, la campaña de difusión, el día 5 de marzo en un punto de prensa en el cual estuvimos con el ministro, y esto nuevamente gatilló una nueva cobertura en la materia, y finalmente el día 28 de marzo, días antes de comenzar la operación Renta, hicimos una conferencia de prensa en conjunto con el director del Servicio de Impuestos Internos para resolver las dudas más importantes de esta materia. Aquí quiero destacar que cuando hablamos de prensa estamos hablando de un promedio de más de 30 publicaciones mensuales desde que la ley comenzó a tramitarse. Si ustedes ven, los PIC tienen que ver con cuando ingresa la ley, cuando se aprueba la ley. En el mes de febrero claramente el festival fue más interesante que nosotros, pero en el mes de marzo volvemos a tener bastante importancia, y claramente cuando comienza la operación Renta el tema se dispara. Si vemos cuáles son los medios, tenemos que destacar que en primer lugar tenemos sitio web con un 35%, que es el sitio que más ven las personas hoy en día, pero seguido por televisión, prensa escrita y radio, que son los medios de comunicación más masivos en nuestro país, y no solamente a nivel nacional, no solamente Santiago, sino que también a nivel regional. Medios, acá tienen cuáles son los medios, con cuánto es el número de apariciones. Diario Financiero el que tiene más, pero 24 horas, CNN, La Tercera, Radio, aquí no les voy a dar la lata porque se los voy a dejar, pero esto de acá es para que vean de que fue súper transversal las apariciones en prensa. Aquí hay algunas portadas. Sitio web y simulador de la campaña. Bueno, la campaña comienza el día 25 de febrero. Se publica una página web, leydehonorarios.cl, que tiene un simulador en la cual las personas podían ingresar, decir cuál era el monto de las boletas de honorario, y les podía decir exactamente cuánto era lo que iban a tener que cotizar con cualquiera de las dos alternativas, cobertura total o cobertura parcial. Además, el IPS en esa misma fecha dispuso un call center, el 101, la opción 1 y 3, y hubo una importante coordinación institucional porque pudimos tener nuestro banner en todas las páginas web de los distintos servicios que tenían que ver con esta materia. A partir del 1 de marzo comienza la campaña comunicacional, una campaña masiva, Mi Cotización Te Protege. Tuvimos la pauta de prensa el día 5 de marzo, tal como lo señalé. ¿Y esta campaña en qué consistió? Cápsulas de campaña en Metro y el aeropuerto, que consistían en 30 videos al día, lo que significa que hasta ahora son 1.380 visualizaciones, tanto en los metros, en todas las estaciones, como en el aeropuerto. Carteles en redes sociales, estamos hablando de más de 1.100.000 en este minuto, pero sin contar todo lo que tenemos hasta ahora. 22 avisos de prensa en escrita y nacional y regional. 5 radios nacionales con 512 menciones radiales, y en 30 emisoras con mayor cobertura a nivel regional con 7.560 menciones de esta misma campaña. Envío de volante informativo a toda la Seremi y la emisión de cápsulas de campaña en distintas plataformas, como por ejemplo en las pantallas que están fuera del Ministerio del Trabajo, de la Superintendencia de Pensiones, IPS, que es muy relevante porque es Chile Atiende, que es donde la mayor cantidad de gente va y se puede informar respecto de todas estas materias. Resultado. Bueno,
En cuanto a la página web, el simulador y la campaña, vemos que aumentó el tráfico entre el día 25 de febrero y el primer día de la operación Renta en más de un 340% de visitas. Tenemos 289.000 sesiones en la web con 5 minutos de estadía. Esto quiere decir que revisaron y leyeron lo que se les estaba mostrando. El segmento que lidera esto son jóvenes entre 25 y 34 años de edad, bastante similar a la edad de los honorarios que nosotros estábamos pensando que íbamos a llegar, y mayoritariamente mujeres, un 58,6% versus un 41% de hombres. Si vemos el simulador, esta página a mí yo creo que es interesante. Aquí estamos viéndolo entre el 11 de marzo y el 3 de abril. Se ven muy bajitos los números, pero en total hemos tenido 34.688 visitas en este periodo. No fue toda la última semana. 2.000 aproximadamente diarios. Las sesiones de cada uno son en promedio 1,3 sesiones promedio por usuario, es decir, vuelven a la página para seguir encontrando información. Y la estadía en nuestra página, en esta parte, que es el simulador de cotizaciones, es de un minuto 20 segundos aproximadamente, promedio por estadía. En cuanto al call center, el IPS desplegó el call center, el 101, opción 1 y 3, tuvo más de 2.000 llamadas un día después de la operación Renta, esto acá es bastante lógico, y que decían relación exclusivamente con la ley. Aumentó la atención ciudadana en la Subsecretaría de Previsión Social en prácticamente un 1000% con respecto a lo del año anterior. Y desde el 1 de abril los equipos de la Subsecretaría de Previsión Social han estado trabajando muy coordinadamente. Y esto acá quiero destacarlo, no fue desde el 1 de abril, aquí quiero corregir. Quiero destacar el trabajo de coordinación que se ha hecho entre todas las reparticiones del Estado en esta materia. La disposición del Servicio de Impuestos Internos, de Tesorería, de todos sus equipos técnicos, de todas las superintendencias, de FONASA y de cada uno de los participantes en esta materia ha sido importantísima, porque si no, no habríamos podido llegar a esto. Y estamos dando respuesta a todas las preguntas de Twitter, estamos yendo a todos los programas que se nos señalan a fin de poder aclarar los diversos puntos de esta ley, que por cierto, sabemos que era una ley, que a lo mejor no era una ley que en un primer momento iba a resultar querida por los cotizantes, pero que sabemos que cuando tengan toda la cobertura en materia de seguridad social, toda la protección que esto significa, la valoración va a ser diferente. Bueno, aquí 22 avisos de prensa, las radios y toda la información también del plan digital y toda la información que acompaña esto y que lo sustenta está disponible. Muchas gracias. Muchas gracias, subsecretaria. Saludos al ministro Monque. Les quería pedir si se pueden hacer un asiento más allá para que se siente la representante de los honorarios de la diputada Hernando para allá, para dejarle ese espacio allá. Que se mueve porque tiene un asiento ahí el ministro allá, ¿cierto? Ahí, eso. Un poquito más allá. Moverse, sí, para dejarle un espacio ahí a la representante de los honorarios. Sí, subsecretaria, permanezca ahí sentada, por favor. Ahí donde está la diputada Hernando, ahí que se no le iban a quitar la silla, que se toma así. Entonces, para asegurarle su asiento. ¿Cómo se llama usted? Natalia Corrales. Natalia, gracias. Director, usted tiene una presentación, ¿cierto? Por favor. Adelante. Le recuerdo que tenemos hasta las 10 para las 6. Sí, muy breve. ¿Ah? Entonces. ¿Ahí en B? Ahí también. El de acá, ese, ahí. Tiene... Ahí sí. Bien. Muy buenas tardes, por su intermedio, señor presidente. Gracias por la invitación. Muy brevemente, voy a intentar compartir con ustedes el rol que le ha correspondido al Servicio de Impuestos Internos en la implementación de esta ley. Me acompaña la jefa de Sistema de Fiscalización,
la señora Carolina Saravia, y en conjunto intentaremos entonces dar respuesta a las dudas que surjan posteriormente. Lo primero es señalar que, y ya lo señaló la subsecretaria, ya la ley 20.255 del año 2008 establecía que el Servicio de Impuesto Interno a partir del año 2013, año tributario 2013, junto a la propuesta de declaración de renta, debía efectuar el cálculo de las cotizaciones previsionales para los trabajadores dependientes. Esto es algo que empieza a operar desde el año 2013 al año 2015, donde el servicio debía efectuar exclusivamente el cálculo de cotizaciones para pensiones por una parte y para el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Desde el año 2003 al año 2005 también se debía entregar la opción de renuncia a las cotizaciones previsionales. En febrero del 2016 se efectúa una modificación legal ampliando el plazo de renuncias desde el mismo año del 2016 al año 2018 y se establece entonces que solo se debería efectuar el cálculo por cotizaciones para pensiones. Aquí traigo un resumen de cómo fue desde el año 2013, año tributario 2013, hasta el año recién pasado, los cálculos que se fueron haciendo. No voy a entrar al detalle, pero aquí está tanto para los contribuyentes que declararon como para los contribuyentes que no declararon, a quienes también se le debían hacer los cálculos cada año. Todo eso se venía haciendo año a año y nosotros veníamos cumpliendo con el mandato legal correspondiente. Sin embargo, y ya también lo señaló la subsecretaria, había un universo no menor de contribuyentes que renunciaba. En el fondo, optaba por la opción de renuncia, y esto eran las cifras. Si ustedes se fijan, el año recién pasado renunciaron más de 1 millón de contribuyentes a esta opción. Pues bien, se promulga esta ley. No voy a entrar en el detalle, aquí viene todo el marco legal que respalda en definitiva o fundamenta las modificaciones que a nosotros nos correspondió hacer o realizar y que están establecidas allí. Por ejemplo, en el decreto ley 3.500, el artículo 90, inciso número 1, establece la renta imponible, los ingresos mínimos a considerar, límite máximo. El artículo 92D indica que el Servicio de Impuesto Interno debe realizar el cálculo. El artículo 92F establece el pago de las cotizaciones. El artículo 92G, el orden de imputación de las cotizaciones. Todo eso queda establecido entonces en la norma. El artículo 92A, inciso segundo, las instituciones a las cuales están afiliados los contribuyentes. El artículo 92, la institución, el afiliado, la mutual, la ISAPRE, FONASA, en fin, está todo bien establecido y claro en la ley. Los pagos previsionales, el porcentaje de cobertura parcial, etcétera. Entonces, en base a todo lo que establece la norma legal, obviamente a nosotros nos correspondía implementar esta ley. El Servicio de Impuesto Interno debe, como todas las instituciones públicas, obviamente, cumplir la ley. Y fue así entonces que, en base a todas las coordinaciones que la subsecretaria ha señalado, a nosotros nos tocó participar de 18 de las 30 reuniones que señaló la subsecretaria. En todas estas reuniones de coordinación con las distintas instituciones, entonces se definieron los distintos criterios que ya estaban establecidos en la ley. Criterios tales como la recepción y el traspaso de información necesaria para el cálculo, la revisión de los casos de prueba para la definición de los algoritmos de cálculo, la resolución de los casos críticos, los canales de atención y asistencia a los contribuyentes, la difusión y comunicación del cambio legal, la preparación y firma de resoluciones conjuntas entre las distintas instituciones. Todo esto se coordinó entonces en estas múltiples reuniones. Y fue así entonces que llegó el momento de la implementación y previo a ello entonces nosotros fuimos oficiados a través de distintos oficios circulares y ordinarios que están aquí, no voy a entrar en cada uno de ellos. Entonces, desde esa perspectiva, obviamente a nosotros nos correspondió en esta etapa cumplir con lo que establece la ley, que en el fondo en la declaración de impuestos, que es la que está en este instante vigente, se implementa entonces esta nueva norma. Y nosotros, como es tradicional, por supuesto, implementamos la mayor cantidad de ayudas y orientaciones a los contribuyentes. Un ejemplo, por ejemplo, es que previo al inicio de la operación renta le enviamos a más de 350.000 contribuyentes que estaban afectados por esta norma, le enviamos correos electrónicos donde en esos correos electrónicos a cada uno de ellos le hicimos llegar específicamente su situación, vale decir, aplicada esta ley, cuál iba a ser su efecto tanto en sus cotizaciones como en la devolución de impuestos. Y eso tanto para la cobertura total del 100% como para la cobertura parcial que establece la norma. Por lo tanto, cada contribuyente afectado por esto recibió un correo electrónico y estaba allí claramente establecido cuál iba a ser la situación de cada uno de ellos. Y fue así entonces que damos inicio entonces a la operación renta el día lunes 1 de abril y la aplicación, y esto es un print de la pantalla actual, la aplicación tiene toda la información personalizada para cada contribuyente,
por cada uno de los ítems o conceptos que se calculan. Por lo tanto, el contribuyente sabe perfectamente y tiene toda la información para poder optar, ya sea en el caso de la cobertura total o bien en el caso de la cobertura parcial. Y por lo tanto, la aplicación le entrega y lo orienta respecto a cuál es su situación en cada caso, y una vez que él se informa, si tiene dudas puede por supuesto llamar a las mesas de ayuda, a los chats, en fin, tanto de la subsecretaría como del Servicio de Impuesto Interno, y finalmente entonces el contribuyente está en condiciones de aceptar su declaración. Y aquí entonces es donde se le resume finalmente todo el efecto hasta la devolución. Y lo mismo hemos dispuesto y disponibilizado para una aplicación en el teléfono celular, donde también de forma muy simple los contribuyentes pueden saber qué devolución van a obtener eligiendo una u otra cobertura, la total o la parcial. En el portal de renta, como todos los años, está, además de toda la información propia de la operación renta, está también la información asociada a esta norma, incluso con ejemplos y casos prácticos. Tenemos establecido allí distintos casos clasificados para contribuyentes con situaciones más comunes, para que ellos puedan entender entonces de la mejor manera posible cómo se ven afectados. Entonces, de esa perspectiva, por lo menos nosotros en la implementación que nos ha correspondido hemos incorporado todas las orientaciones y ayudas que han sido necesarias, como es costumbre todos los años en los procesos de operación renta. Para finalizar, nada más que traigo acá estadísticas a las 9 de la mañana de esta mañana. Hasta el día de hoy llevamos 1.208.760 declaraciones presentadas de un universo estimado de 3.800.000 este año. Y para efectos de lo que interesa en esta reunión, en esta sesión, específicamente lo que es cálculo previsional, tenemos ya 233.896 contribuyentes que han hecho su declaración. Eso corresponde a un 41% del total de los contribuyentes que son afectados por esta norma. Eso se divide en 10.430 contribuyentes que han optado por la cobertura total, lo que representa un 4,5%, y 223.466 contribuyentes que han optado por la cobertura parcial, que representa un 95,5%. Eso es todo, señor presidente. Gracias, director. Natalie, señora Natalie, tiene la palabra. ¿Quiere cambiar, sentarse acá? ¿Usar ese computador es suyo? No, es de acá. Es de acá. Se lo comparto. Sí. Adelante por mí. Digamos hasta allá. Mientras tanto, ahí nos vamos a dejar ahí unos minutos aquí al superintendente. Sí. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Yo solamente quiero complementar la información que ha entregado la subsecretaria. Nosotros, como organismo técnico, hemos participado prácticamente en la totalidad de las reuniones que se han ido realizando. Mucha de la normativa de las materias que aquí se ven son materias que la Superintendencia de Seguridad Social tiene que establecer, tanto en accidentes del trabajo, ley sana, cálculo, subsidio en capacidad laboral, todas las prestaciones de pre, postnatal, asignación familiar, subsidio único familiar. Las otras, el seguro de incapacidad de sobrevivencia y pensiones, son materia de la Superintendencia de Pensiones, y en lo que tiene que ver las atenciones médicas, la Superintendencia de Salud. Algunas de las normas que nosotros establecemos, que hemos estado conversando conjuntamente, dependen de la existencia de los reglamentos que en este día están ya en consideración de la Contraloría General de la República, particularmente lo que tiene que ver con accidentes del trabajo y con el acceso de los independientes al régimen de prestaciones familiares, asignación familiar, subsidio único familiar. Hay otro reglamento que tiene que ver con el tema de pensiones, que son los tres que están en la Contraloría. ¿Y salud? Salud, no necesariamente un reglamento, una circular. Nosotros, por nuestra parte, tenemos 5 circulares en las cuales hemos estado participando y que ya están elaboradas, pero esperando por una parte que salgan los reglamentos en su versión final, y por otra parte también recogiendo una serie de casuísticas que se dan en estos casos. Tenemos una del cálculo de subsidio de capacidad laboral, tenemos una ya conjunta, Servicio de Impuestos Internos, Tesorería, para la transferencia de los datos necesarios para determinar quiénes que están afectos a esta norma, accidentes del trabajo, asignación familiar, subsidio, y ya tenemos emitida una norma respecto a lo que se denomina la ley sana, que también es una contribución que tienen que hacer los independientes. Y yo quiero mencionar
que con toda la información que se ha entregado, con todo lo que se ha puesto en los medios de comunicación, de todas maneras, esto hay un público, estos 577.000 trabajadores independientes, que es una parte del mercado laboral muy móvil, muy fluido. Trabajadores que son un año son dependientes y pasan a ser independientes y viceversa, que tienen más de un empleador, que tienen la condición de ser independientes por un lado y también tener un empleador dependientes por el otro. Sus rentas varían y un año pueden superar los topes, al siguiente estar por debajo, y toda esta casuística que se genera es algo que importante que hay que ir normando, y probablemente no la vamos a cubrir nunca toda porque se van a ir dando casos característicos y muy específicos. El sector público es uno en particular. Por lo tanto, quería mencionar que esa es la labor que le correspondió a la Superintendencia de Seguridad Social en esta etapa del proceso. Gracias. Muchas gracias. Señora Natalia, o señorita Natalia. Buenas tardes. Quisiera primero agradecer la posibilidad de poder exponer acá la situación que estamos viendo las trabajadoras y trabajadoras honorarios del Estado. También quisiera saludar la presencia de mis compañeras dirigentes de la ANEF, de la Asociación del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, y las compañeras que son voceras de los centros de la mujer movilizados que se encuentran hoy día acá presentes también, en su mayoría mujeres trabajadoras honorarios que también están siendo afectadas, digamos, por la precariedad laboral que nos afecta a nosotros, y también somos parte de esta ley de cotización obligatoria. Me gustaría decir también que cuando se habla de esta ley ya, se habla de la ley de independientes, también me gustaría dejar súper claro que nosotros no somos trabajadores independientes. Esto nosotros lo hemos dicho desde un principio, desde que se organiza la Unión Nacional de Trabajadores y Trabajadoras Honorarias a la que pertenezco. Intentamos de que los parlamentarios, las parlamentarias, que los distintos gobiernos pudiesen hacer la diferencia, digamos, y entender que producto de la ilegalidad que comete el Estado todos los años con nosotros es que nosotros somos trabajadores precarizados que cumplimos funciones permanentes en el Estado a pesar de que esto no está permitido, ¿ya? Por lo tanto, a nosotros nos gustaría también decir las cosas como son. Nosotros no somos trabajadores independientes, por lo tanto, esta ley sabíamos que iba a traer consecuencias y no muy buenas para nosotros. Cuando se dice, me quedé pensando con el eslogan de mi cotización me protege. Probablemente protege a los trabajadores independientes porque los trabajadores que dependemos de un empleado, los trabajadores que estamos sujetos a subordinación y dependencia en el Estado, hemos tenido distintas dificultades no menores porque no tenemos un contrato laboral, y también lo hemos dicho y lo hemos reiterado, y probablemente la mayoría de ustedes que constituyen la mesa de la Comisión de Trabajo ya deben estar un poco cansados de escucharnos decir esto, pero no están cansados, que bueno. Lo voy a repetir entonces, pero yo no saco nada con cotizar, ¿cierto? Si no tengo un contrato de trabajo y mi jefe no respeta mi derecho a licencia médica. Por lo tanto, a mí mi cotización no me protege. Mi cotización en este caso lo que está haciendo es disminuir mis ingresos. Anteriormente yo podía cotizar voluntariamente, y es lo que nosotros habíamos pedido también y solicitamos al gobierno y a la Comisión de Trabajo, que no se cerraran en estas dos opciones, porque siempre hemos escuchado, se dice que esta ley viene del gobierno del 2008, ¿cierto? Y que si se aplicaba esta ley tal cual venía, nos iban a descontar el 100%, que efectivamente era así. Pero nunca se habló de la tercera opción, que nosotros la propusimos, que diputadas como la diputada Alejandra Sepúlveda, Gael Llomans, apoyaron, y que tenía que ver con que se extendiera la voluntariedad de cotizar, al menos para los trabajadores y las trabajadoras honorarios del Estado, que no estamos siendo contratados por el Estado y que cumplimos funciones permanentes sin tener derechos laborales. Lamentablemente eso no sucedió, y ahora estamos viendo las consecuencias. Perdieron los trabajadores, la verdad, más que... Entonces,
para los que a lo mejor no conocen la realidad de los trabajadores honorarios del Estado, que somos los que ejecutamos las políticas públicas, y por ejemplo, nuestras compañeras de los centros de atención de la mujer están viviendo una situación dramática de prácticas antisindicales, de despidos masivos, son quienes ejecutan esta política pública relevante para el desarrollo del país, que tiene que ver, por ejemplo, con la protección de los derechos de la mujer. Nosotros como trabajadoras y trabajadores honorarios podemos ser despedidos sin previo aviso porque no tenemos contrato de trabajo, no tenemos derechos maternales, estamos obligados a cumplir jornadas permanentes, a cumplir jornadas extensas, no nos pagan las horas extras. Y como les decía, el ejercicio de derechos como la licencia médica, esto depende de la voluntad de nuestro empleador. Está oscuro esto, lo voy a... No sé si se lee ahí mejor, porque si lo amplío se va a perder. Como un dato de la causa, me gustaría señalar que la mayor cantidad de contrataciones a honorarios son realizadas hacia mujeres. Somos las mujeres las más precarizadas dentro del sector más precario del Estado. 2 de cada 3 trabajadores honorarios somos mujeres y, por lo tanto, 2 de cada 3 personas que trabajan para el Estado de forma precaria somos afectados con esta falta de derechos y vulneración de derechos permanentes. Nosotros también, me da lata que no se vea bien esto, pero voy a tratar de cambiar el color. Nosotros siempre hemos señalado que... ¿Se ve bien? Bueno, se los puedo ir leyendo. Siempre hemos mencionado que estamos trabajando bajo subordinación y dependencia y sin derechos básicos garantizados, pero también es importante que ustedes entiendan la diferencia entre un trabajador honorario y un trabajador independiente, que es la población objetivo, digamos, de esta ley, para nuestro entender. El trabajador independiente no trabaja subordinado a un empleador, ejerce libremente una actividad económica, puede negociar o puede incorporar dentro de sus cobros un 30% más, digamos, por el pago de cotizaciones previsionales, no tiene que cumplir horarios, no tiene una jefatura, no está subordinado, por lo tanto no está subordinado a un empleador. Entonces, la realidad que nosotros vivimos es totalmente contraria a eso. Nosotros tenemos una jefatura, no podemos negociar nuestros ingresos, a duras penas nos reajustan el sueldo. El reajuste para los trabajadores y trabajadoras a honorarios del Estado no es obligatorio. En algún momento, no recuerdo si fue usted ministro o usted subsecretaria, señalaban que esta gradualidad iba de la mano con el reajuste que nosotros íbamos a recibir de nuestros ingresos. Pues bien, no es obligatorio y la mayoría de los trabajadores honorarios no recibimos el reajuste. Tampoco recibimos los bonos por mejoramiento de gestión que reciben nuestros compañeros por el trabajo que hacemos nosotros también. Un ejemplo también, las compañeras lo mencionaban en la mañana, los centros movilizados de atención de la mujer, ellas recibieron un 2% de reajuste. O sea, en realidad la situación es bastante precaria para nosotros, sin mencionar las situaciones que tenemos por enfermedad y por embarazo. Y por lo tanto nosotros no tenemos la autonomía para definir estos ingresos, no tenemos la autonomía, no somos independientes, no podemos decirle a nuestro jefe, ¿sabe qué, jefe? Súbame el 30% del sueldo porque yo ahora voy a pagarme las cotizaciones, sino que nosotros ahora vamos en un franco retroceso en nuestros ingresos. Yo me voy a permitir acá, para ser súper didáctica, nosotros estamos haciendo un barrido, una especie de catastro de casos críticos que nuestros compañeros del sindicato a nivel nacional nos han comentado. Para que ustedes sepan, por ejemplo, una trabajadora social que tiene 29 años, lleva 3 años de servicio, solicitó su postnatal desde el 4 de enero, presentó su licencia en ley SAPRE y fue rechazada porque no contaba con los 6 meses de cotización en la AFP. Una de las cosas que nosotros dijimos y una de las razones por la que pedimos esta prórroga o por último la extensión de la voluntariedad de cotizar era precisamente para evitar estos problemas, porque sabíamos que la mayoría de nosotros no cotiza porque nosotros contamos con la devolución de impuestos no para las vacaciones, sino que para pagar colegios, para pagar dividendos, porque los sueldos en promedio de los trabajadores honorarios del Estado tampoco es alto, no somos todos asesores. Entonces,
ahora nos encontramos con situaciones como esta, en que se le está exigiendo a nuestras compañeras para el ejercicio de su pre y postnatal el pago de las cotizaciones previsionales que no tienen. Por lo tanto, están quedando sin sueldo. Tenemos casos dramáticos en Antofagasta con personas, con trabajadores que no reciben sus sueldos desde el mes de enero. Trabajadoras embarazadas, trabajadoras en periodo de postnatal, trabajadores con enfermedades catastróficas como cáncer, trabajadores que han tenido accidentes laborales. Entonces, a pesar de que nosotros señalamos que esto iba a ocurrir, lamentablemente lo estamos viviendo. Y ahora, como trabajadores, no sabemos cómo resolverlo. A lo mejor el gobierno, a través del ministro, la subsecretaria, nos da una solución. Nosotros se lo planteamos en la reunión que tuvimos después de que se aprobó el proyecto de ley, que esta situación estaba ocurriendo. Ya en Antofagasta habíamos tenido señales al respecto. El sindicato Antofagasta se movilizó bastante, está movilizado, hizo un paro. Entonces, por ejemplo, además de no contar con los 6 meses de cotización antes de la fecha de concepción, que nosotros no estamos en esa época, también se está pidiendo el tema del pago de la AFP. Cuando se logra la separación, cuando nosotros logramos la prórroga de la cotización obligatoria, se separó el pago de AFP de FONASA, de salud y AFP, ¿cierto? Ahora la ley los reincorpora, ¿cierto? Los une, pero no considera que hay muchos trabajadores que no pagaban AFP por las razones que todos sabemos, porque sabemos que cotizar en un sistema de capitalización individual no nos va a aportar una jubilación digna. Yo misma he hecho la simulación. Si yo cotizo hasta los 70 años, lo simulé hasta los 70 porque yo creo que voy a tener que trabajar hasta esa edad, mi jubilación va a ser de 110.000 pesos. Entonces, la mayoría de nosotros evitó ese saldo roto y cotizó solamente para salud para poder utilizar los beneficios, entre comillas, de comprar bonos, qué sé yo. Acá tenemos un caso de una administrativa que tiene 40 años, que tiene 12 años de servicio. Es decir, acá tenemos un ejemplo claro de que el trabajo de honorarios no es temporal. Nosotros muchas veces nos preguntamos qué pasa con la Contraloría, porque la Contraloría fiscaliza a veces cosas que a nosotros nos perjudican, pero en este caso debiese ser una persona que lleva 12 años de servicio trabajando en un municipio, contar con un contrato de trabajo, que es lo mínimo, ¿no? Ella sufrió un accidente en bicicleta durante su jornada laboral, fue casi atropellada por una micro, le dan licencia médica, finalmente como no tenía el pago de cotizaciones, queda sin el pago de cotizaciones, y para evitar el descuento salarial tuvo que utilizar días de feriado legal y administrativos, que es lo que está pasando ahora. Ahora tenemos muchas compañeras y compañeros que están teniendo que usar sus días administrativos, los pre y postnatal. Hay un caso por acá de una señora que tiene 50 años, tiene 18 años de servicio, fue diagnosticada de cáncer. Y su enfermedad, y bueno, por la naturaleza de su enfermedad hay días en que se siente bien, se siente mal, no puede ir y tiene que estar usando sus días administrativos, sus vacaciones para que no le descuenten esos días de ausencia. Entonces, otro caso de una mujer diagnosticada de cáncer cérvico-uterino. ¿Cómo? Perdón. ¿Me estaban preguntando a mí? No. Ah, ya, disculpe. Sí, es que no... Una compañera que fue diagnosticada de cáncer cérvico-uterino, su jefatura directa se negó a firmar la ficha de desempeño para que ella pudiera optar a la licencia médica, poder faltar, digamos, que se le pagara su sueldo, y hubo que hacer un cambio de contrato, ¿cierto? Entonces, son situaciones bastante dramáticas que nosotros dijimos que iban a ocurrir, que lamentablemente ahora están ocurriendo y que necesitamos que se resuelvan por la dignidad de los que ejecutamos las políticas públicas del Estado. Y así puedo seguir, tengo muchos, se los puedo dejar.
El problema acá es que también las instituciones, los municipios, los servicios públicos tampoco se ponen de acuerdo, y aquí yo discrepo un poco con cuando se trata de la comunicación y la difusión que ha tenido esta ley, porque hay algunos municipios que tienen unos criterios, municipios que tienen distintos criterios a los servicios públicos. De pronto uno va a FONASA, en FONASA te dicen una cosa, en una región, en otra región FONASA informa otra situación. Entonces nosotros tampoco sabemos, incluso como dirigentes, bien cómo orientar a nuestros compañeros, porque a nosotros mismos también nos dan información distinta, ¿ya? En los mismos municipios, por ejemplo, que si bien muchos van a decir eso es incorrecto, eso no se puede, es ilegal, nos pagan las licencias médicas como una forma de compensar el trabajo precario y llevan, yo les dije, 12, 8, 10 años sin contrato, y que ahora, a propósito de esta ley, dicen, no, yo ya no te voy a pagar estos días de ausencia, tú tienes que tramitarte tu licencia médica, si tienes los días, los meses y las cotizaciones bien, si no, arréglatelas tú solo. Hay otros municipios que sí van a mantener esta práctica, que para nosotros al menos es un alivio, pero también tiene que ver con el trato que han recibido nuestras compañeras y compañeros, que de repente llegan y, bueno, son despedidos o simplemente presentan su licencia. Y en Antofagasta también, insisto, Antofagasta es un punto negro. Días después del plazo que requiere una licencia para ser tramitada, le informan que no se la van a recibir en el municipio. Entonces también perdió el plazo para poder tramitar la licencia de manera independiente. Entonces sería bueno que se comunicaran también con los municipios, con los servicios públicos, y tuvieran un criterio en común para que los trabajadores no estuviéramos tan perdidos. Nosotros hemos pedido también charlas a la subsecretaría a través de las seremías, para poder informarnos mejor sobre esta ley y su operatividad, y resulta que nos dicen que hay solo 3 relatores a nivel nacional, como para cubrir el país. Yo no sé si es efectivo que solamente hay 3 relatores, porque me parece que es súper poco. Y bueno, y esa es la razón por la que no hay fechas como, digamos, muy seguidas para hacerlas, porque supuestamente son poquitos relatores y tienen que abarcar todo el país. Entonces, ¿cuáles son las principales, en resumen, las principales problemáticas que nosotros hemos tenido como trabajadores a honorarios? Primero, que se nos trata como independientes y no lo somos. Segundo, que sí, nosotros detectamos un deficiente nivel de información, porque no puede ser que tanta gente esté tan desinformada y no entienda bien de qué se trata y cómo se tratan los procesos. Nosotros hemos entrado a la página de Previsión Social, y esos ingresos que figuran seguramente es porque no entendemos bien, y volvemos a entrar y tratamos de entender bien. Entonces, los 30.000 consultas o visitas también es una cantidad menor en relación a los 500.000 personas que son las personas que efectivamente boletean. Lo que les mencioné anteriormente, este deficiente nivel de información en FONASA, que eso es importante, porque ahí es donde nosotros tenemos la mayor cantidad de problemas. Principalmente nos preocupan las compañeras que están embarazadas. Se supone que los niños están primero, ¿cierto? Que por ahí escuché que estaban hablando de la ley sana, que la ley sana, esta ley solidaria, que es para cuidar de nuestros hijos cuando tienen estos tipos de enfermedades. Sin embargo, si yo no tengo un contrato de trabajo, no tengo derecho a optar a esa ley. Así de simple. Disculpe. Sí. ¿Sí? Sí, adelante. Ya. Termino, no me demoro nada. Sí, para que generemos el diálogo. Claro. Y hay un problema que hemos tenido constante. Yo me imagino que a la subsecretaria también le han llegado estos problemas que tienen que ver con las cargas familiares, que son las trabajadoras y trabajadores que son cargas familiares y que no tienen las cotizaciones como trabajador, por lo tanto tampoco se les están pagando los subsidios de licencias médicas, y también están quedando sin sueldo. Estamos hablando de trabajadores sin sueldo, trabajadores que no tienen el sustento de su hogar porque se les están rechazando las licencias médicas. Bueno, las principales afectadas, como les decía, son las mujeres trabajadoras honorarios que están en etapa de pre y postnatal, y por otra parte también las ISAPRES, que están exigiendo el pago de las AFPs para cursar el cobro de las licencias. Entonces, para terminar, me gustaría también señalar que nosotros, cuando
cuando se genera la discusión de este proyecto, cuando era proyecto de ley, nosotros insistimos en una demanda ya histórica, que es un compromiso desde la ministra Blanco hasta ahora, que era establecer una mesa interministerial de trabajo para tratar el tema de fondo y buscar una solución a la precariedad laboral y la ilegalidad que comete el Estado, teniéndonos a nosotros bajo estas condiciones laborales. Sin embargo, esa mesa todavía no se constituye. Las dos reuniones que tuvimos con la subsecretaria, a pesar de que nosotros le mencionamos que nosotros esperábamos efectivamente que esa fuera la instancia, digamos, eso nos dice que en realidad no era solamente para tratar el tema de la ley y fueron 2 reuniones, no tengo entendido que no se realizaron más reuniones. Por lo tanto, termino ahora, quisiera nuevamente insistir en la necesidad de que se cumpla ese compromiso que es de Estado con nosotros, independiente del gobierno, pues ya han pasado 2 gobiernos y no se ha concluido, no se ha concretado. Y cuando se habla de traspaso a las contratas, solamente son traspasos a las contratas del nivel central y quedan fuera los municipios y las universidades. Muchas gracias. Sí, le voy a dar la palabra al ministro. Presidente, muchas gracias. No voy a abusar del tiempo. Y después lo que me ha pedido la palabra el diputado Soto. Sí. La subsecretaria. La Yomans. Crispi. Sepúlveda. Ya. Brevemente, presidente, va a hacer una introducción. Me gustaría que después los detalles los pudiese explicar la subsecretaria. Yo quisiera señalar 2 cosas. Lo primero es que, sin duda, que no tengo ninguna duda al respecto, de que todos los parlamentarios que están aquí, antes, durante y después de la tramitación de esta ley, han expresado la preocupación, y no solamente este año, sino que permanente, de la cantidad de honorarios en el sector público, centralizado y descentralizado que existen, y que ha sido siempre motivo de discusión en momentos de las leyes de presupuesto. Eso es una realidad absolutamente indesmentible, porque efectivamente se dan casos, históricamente se han dado casos de que la rigidez de las plantas, los cupos de las contratas han hecho que municipalidades, servicios contraten honorarios, dado que requieren contrataciones, y todos sabemos las diferencias entre contratar honorario y contratar con contrato. Y eso llevó a la presidenta Bachelet, entre otras medidas que se han tomado, a hacer un protocolo que se ha ido cumpliendo en todas las leyes de presupuesto de traspaso del sector público, que nosotros lo hemos respetado y cumplido tanto este año como el año anterior. Hay un compromiso este año de traspasar 8.000 cupos de honorario a contrata, y sin duda que quisiéramos que todo esto se haga de la noche a la mañana, pero todos sabemos que el impacto presupuestario es imposible, que de la noche a la mañana todos los honorarios pasaran a planta o a contrata. Eso es una realidad, y el que crea que se puede hacer más rápido o tajantemente sabe, porque todos en esta mesa hemos estado, ya sea como parlamentario o como funcionario en los gobiernos, y sabemos que esto no es apretar un botón y terminar con todos los honorarios del sector público. Y yo tiendo a empatizar obviamente con esas diferencias que existen en las condiciones de unos con otros. Lo que ocurre es que esas diferencias no tienen que ver con esta ley. Al revés, esta ley lo que busca es acortar esas diferencias en cierta medida. Y todos los casos y lo va a explicar la subsecretaria que nos relató recientemente, son casos de personas que no tenían cobertura sin esta ley, y que esta ley empieza a darles cobertura, por supuesto con un sacrificio, en eso no se puede mentir, con un sacrificio que es hacer un pago de cotizaciones. Ese pago, en la ley vigente, que todo este Congreso apoyó, establecía que solo podía ser un pago total, y nosotros nos dimos cuenta que la voluntariedad que aquí se propone tampoco había resultado, porque nadie había cotizado. Y seguíamos tranquilos, mirando al cielo, a lo mejor sin tener estos debates, pero con trabajadores que si tenían un accidente no les cubría nada, nadie. Ni mutuales, ni previsión, ni ley sana, y eso no podía seguir. Y por lo tanto hicimos un sistema que fuera más asequible para aquellos trabajadores que no pudiesen o no quisiesen cotizar por el total, y es la gradualidad. Y me llama la atención positivamente que este Congreso tomó una buena decisión. Porque en el gráfico de que ha optado la gente, el 95% optó por lo gradual. Si no hubiesen ustedes aprobado esta ley, habríamos obligado a ese 95% a cotizar por el total.
y que no fue la decisión, que era la decisión vigente, y ustedes sabiamente la graduaron a 8 años plazo. De tal manera que, entendiendo absolutamente los puntos que toca la dirigente y que otras personas han tocado muchas veces y por años, que es la discriminación, las diferencias que se producen entre los trabajadores horarios del sector público y los de planta o a contrata, creo que son temas completamente distintos. No quiero decir que uno sea más importante que otro, pero que no tienen que ver con las coberturas que otorga esta ley. Muchas gracias. Entonces tiene la palabra el diputado Soto, la diputada Gael Yumanza. A continuación, la dejamos al subsecretario para que responda. Sí, para que responda mejor, para que cierre mejor. Después el diputado Crispi, después la diputada Sepúlveda, ¿cierto? Y la subsecretaria, para que responda. Si no. Gracias, presidente. En primer lugar, la subsecretaria nos hizo un acabado detalle, ¿verdad?, de la propuesta comunicacional que ha tenido el Ejecutivo para difundir este proyecto a raíz de los cuestionamientos que se han generado, y lo agradecemos, ¿verdad? Pero más allá de eso, la evidencia y los hechos nos muestran de que con todo ese esfuerzo ha sido total y absolutamente insuficiente. Y quizás no solamente insuficiente desde el punto de vista de la cantidad de publicaciones, de entrevistas y todo lo que usted detalló, sino que desde el punto de vista de cómo se focalizó, ¿verdad?, la difusión y la información que se estaba entregando a las personas que eran, en definitiva, a quienes iba a aplicar o está aplicando esta ley. En segundo lugar, no escuché nada respecto, salvo al superintendente, respecto a los reglamentos. Y me gustaría que el Ejecutivo se haga cargo acá en esta comisión de por qué hay atraso en la aplicación de los reglamentos, por qué esos reglamentos no están todavía en vigor, por qué no se pudo prever por parte del Ejecutivo a tiempo y en forma oportuna, porque seguramente, ¿verdad?, ahí pudieran estar muchas de las respuestas que hoy día tanto los cotizantes como nosotros estamos buscando y que no encontramos por ningún lado. Entonces me gustaría saber sobre quién recaía efectivamente la responsabilidad de elaboración y de cumplimiento de los tiempos adecuados para poder contar con estos reglamentos, y si hay o no algún tipo de mea culpa o asumir algún tipo de responsabilidad política por parte del gobierno por este atraso. En tercer lugar, me quiero referir a algunos de los puntos que plantearon los trabajadores honorarios y que los debatimos ampliamente en la Comisión de Trabajo. Efectivamente, varios de nosotros, ¿verdad?, estuvimos en una primera oportunidad por rechazar el proyecto de cotización obligatoria. Lo planteamos de esa manera en la comisión. Posteriormente tuvimos que revertir, y aquí hubieron diferencias de opinión, algunos lo hicimos, otros no, ¿verdad? Porque efectivamente estábamos en el zapato chino donde efectivamente si no aceptábamos la gradualidad, ¿verdad?, iban a tener que cotizar de igual manera, pero sin ningún tipo de posibilidad de tener un menor impacto económico, en definitiva en su bolsillo, por lo que se iba a retener por concepto de cotización. Entonces, finalmente cedimos en ese punto. Uno de los compromisos que se estableció y que está en las actas de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, y que yo lo quiero ratificar porque lo señaló acá la representante de los trabajadores honorarios, y que es un compromiso que está incumplido por su intermedio al señor ministro, es el establecimiento de una mesa de trabajo, no para implementar o para abordar el problema de implementación de la ley de cotización de trabajadores independientes y honorarios, que efectivamente sesionó, entiendo, en dos oportunidades, pero el compromiso no fue ese, señor ministro, y está en el acta. El compromiso fue una mesa de trabajo por los actores políticos y sociales para abordar la problemática de fondo que son los derechos laborales, ¿verdad?, de los trabajadores del sector público. Esa mesa todavía no tenemos, no es la misma. Evitemos ahí No es la misma, ministro, y lo acabo de corroborar minutos antes con la subsecretaria. Solamente se abordó el proyecto de cotización obligatoria de independientes y honorarios, no se ha establecido ninguna mesa para abordar el problema de fondo, cómo avanzamos en mejores condiciones laborales y en mayores derechos laborales para los trabajadores del sector público. Yo creo que es importante que el Ejecutivo se haga cargo no solamente hoy día de los problemas de implementación, que son evidentes, ¿verdad?, y que se han ido respondiendo un poco, sino que ha surgido por su intermedio a la subsecretaria y al ministro un problema bastante más de fondo, y que tiene que ver con
un problema quizás estructural del proyecto de ley que el Ejecutivo impulsó y que fue aprobado por este Parlamento, y que tiene que ver con que existe hoy día una cobertura de protección social que está siendo en los hechos insuficiente, ¿ya? Y veremos en definitiva, y aquí ustedes tendrán que responder si esa insuficiencia, por los casos que nos han traído los trabajadores del sector público hoy día, tiene que ver efectivamente con la estructura del proyecto o con los plazos de aplicación, ¿verdad?, de las respectivas coberturas de protección social. Y ahí yo le quisiera preguntar al Ejecutivo, ¿por qué si los cotizantes están pagando hoy día, la cobertura recién empieza a aplicar en julio del 2019, ¿verdad?, y hasta junio del 2020. Yo creo que hay un problema ahí bastante relevante de la cobertura que estamos aplicando, o en este caso no aplicando, ¿verdad?, y que tiene que ver con temas tan sensibles como licencias médicas, pre y postnatal. No estamos hablando de temas superfluos, ¿verdad?, sino que tienen que ser abordados, yo creo, de manera urgente, y por lo tanto me gustaría que el Ejecutivo se pudiera referir a la posibilidad de ver algún tipo de modificación, flexibilización de los criterios, de los requisitos, acortar los plazos. Yo creo que sería una medida bastante positiva para poder responder a los requerimientos y necesidades de los trabajadores independientes y honorarios. Gracias, presidente. Muchas gracias. Son las 5:18, tenemos hasta las 5:50 aquí, para orientar. Sí. Diputada Llomanza. Gracias, presidente. Bueno, yo adhiero a las preguntas que realizaba el diputado Raúl Soto, sobre todo con lo que tiene que ver con el tema de las licencias médicas. Cuando levantamos esta mesa, porque fue en realidad una propuesta del gobierno, no sé si nos escucha a lo mejor, pero ahí cuando se levantó esta mesa a propuesta del gobierno, también fue para convencer a ciertos diputados que de hecho adhirieron a votar la idea de legislar a favor de este proyecto de ley en base a la existencia de esta mesa. Esta mesa, en la primera reunión, nosotros acordamos que se iba a tratar tanto de la implementación de este proyecto de ley como de avanzar en las temáticas a futuro. Yo al menos quedo preocupada porque finalmente tuvimos 2 sesiones. Sobre la implementación no pudimos ver todos los detalles, porque ahora vemos las consecuencias. O sea, el hecho de que tengamos acá a las y los trabajadores presentándonos los casos en donde hay problemáticas es porque no pudimos resolverlos en la mesa con anterioridad. Y por lo tanto, quiero manifestar mi molestia al gobierno, porque finalmente acá había un compromiso. Por eso se legisló, y al menos algunos diputados votaron a favor, porque iba a existir esta mesa. Yo asistí también a la reunión con esa voluntad de poder avanzar, pero sin embargo no se realizaron las sesiones necesarias para poder llegar a tratar esta materia. Y por eso yo al menos también intervine en la comisión pasada por lo mismo, porque me preocupaba hasta hecho. El hecho de que no esté en los reglamentos, obviamente que es preocupante. O sea, ya se está aplicando la operación renta y no existen los reglamentos. Me parece que eso está fuera de lugar. Y al menos quería dejar de manifiesto esa molestia, presidente, porque me parece que esto no corresponde, esto no debería haber sucedido. Fueron compromisos que se incumplieron por parte del gobierno. Eso, presidente. Gracias, diputada. Diputado Crispi. Muchas gracias, presidente. Bienvenida a nuestra visita, en especial a la representante de los trabajadores honorarios del Estado. Yo quisiera, sumándome a las preguntas anteriores, preguntarle respecto al pago anticipado a las ISAPRES. Una duda que a mi juicio es muy relevante de resolver es de qué modo se van a pagar a las ISAPRES. Si se la va a pagar mes a mes o se la va a pagar anualmente. Esta discusión, la retención y que la ciudadanía básicamente, déjeme terminar, ministro, por favor, se da en el momento en que las ISAPRES aumentan sus planes, se da en el momento en que el hoy día renunciado superintendente de salud congela aquella política que decía que las mujeres que pasaban a tener 40 años iban a congelarse sus planes, lo mismo para los niños que pasaban a tener 2 años. Y es entendible que un país tome la decisión de que las personas no puedan hacer uso de la liquidez para obtener mayor renta. Pero no es permisible que le pasemos esa renta a las ISAPRES, para que puedan hacer lo que quieran con nuestros recursos. En mi caso yo estoy en FONASA, pero las personas que han decidido estar en ISAPRES, porque han podido pagarla. Y en ese sentido, mi pregunta es tanto en el régimen como en el primer año. Quisiera entender por qué durante el primer año, porque entiendo que el primer año siempre mes a mes. Y lo segundo es si eso va a estar en el reglamento
o a estar en la ley. Yo al menos, desde la Comisión de Salud, encima en la votación, busqué el proyecto y no encontré la parte que decía donde que se iba a votar, o sea, que se iba a transferir anualmente. Y también me preocupa que en una ley tan relevante para la ciudadanía no estén los reglamentos. Y por tanto creo que ese es un tema de enorme importancia para quienes están hoy día en la ISAPRE, porque no sería permisible que se pudiese hacer, básicamente, aumentar la posibilidad de la ISAPRE de generar más recursos con las imposiciones de salud de las personas. Eso, presidente, gracias. Diputada Sepúlveda, gracias, diputado Crispin. Muchas gracias, presidente. Primero, decir que no estuvimos en un zapato chino, para nada, ni tampoco estuvimos en blanco y negro. Tuvimos la oportunidad de hacer las cosas distintas y no la aprovechamos. Absolutamente, porque podríamos haber tenido dos cosas. Primero, la gradualidad era una alternativa que se dio en la ley, pero también la voluntariedad. O sea, una de las cosas importantes de esto era la posibilidad, y tuvimos la indicación, sí, claro, perdimos, pero no fue un zapato chino. Aquí fue una decisión que se tomó y que a mi juicio hoy día se están entendiendo las complicaciones que tenemos. Y la voluntariedad en el sistema para mí era, para muchos, las libertades, pero cuando toca asumir la libertad, ¿no es cierto?, de lo que significa este proceso y las complicaciones que van a tener hoy día para las familias, que es súper compleja. Lo segundo es que yo escuché al ministro, y esa es mi pregunta, porque aquí hay un problema de fondo que tiene que ver con los contratos. O sea, y de entender aquí que, claro, a los que son efectivamente independientes pueden incorporar esto, ¿no es cierto?, incluso a cobrar más, pero a los que son dependientes, y entender de una vez por todas que son dependientes del Estado, porque incluso las metas se hacen a raíz del trabajo que hacen los honorarios. Entonces, yo escuché en la sesión que tuvimos en la sala que aquí se iba a implementar un contrato tipo para los trabajadores del Estado, porque no es posible tener en la municipalidad de Chihuayante o en la municipalidad de Chimbarongo absolutamente distinto. Entonces yo lo que quiero cobrar en esta mesa, porque además yo quiero recordarle, por su intermedio al diputado Soto, que nosotros somos garantes de esta mesa. Nosotros no somos un ente aislado. Somos un ente garante. ¿Por qué somos garantes? Porque además nosotros fuimos invitados y nuestros asesores fuimos invitados. Por lo tanto, nosotros no nos podemos desentender de esto. Y eso es lo que tenemos que estar súper claro. Y frente a esta situación, además, hubo un compromiso en la sala de la Cámara, donde el ministro dijo, bueno, aquí vamos a hacer contratos tipo para el Estado. Y contratos tipo que nos tenemos que colocar de acuerdo con los trabajadores y trabajadoras. Y entender ahí que tenemos una posibilidad de arreglar esto. Pero lo primero es que el Estado tenga que entender que aquí hay subordinación, dependencia con estos trabajadores que están en precarias condiciones. Presidente, yo aquí quiero ser súper majadera. Mire, acaba de haber una negociación colectiva no sé si se llama la negociación colectiva, pero con los trabajadores del Servio. Y recién hoy día, presidente, a los dos que están aquí, le acaban de entregar 15 días para tener licencia médica en sus contratos. Recién hoy día le acaban de dar la posibilidad de que sus trabajadores tengan 15 días de licencia médica. ¿Y si se enferman 20? ¿Y si se enferman 30? Nada. Les descuentan. Pero es que es así. A mí lo que me complica es que ustedes digan, no, bueno, pero estudien el tema, pues. Vayan a ver a los trabajadores y vean lo que está ocurriendo. Y además, porque si yo digo voy a hacer el 5%, voy a cotizar, bueno, es el 5% de la licencia. El 5% de la licencia es lo que les queda. Entonces, ¿saben una cosa? La embarradita que nos mandamos en esta cuestión es tremenda para la gente cotidianamente, porque le sacamos del bolsillo su plata. ¿Y saben qué? No haciendo lo que deberíamos haber hecho, porque estamos ahora en una puerta de una reforma previsional. En una reforma previsional que deberíamos haber esperado, porque son 110.000 pesos lo que efectivamente van a recibir. Por eso que no dijimos que a los que tenían 50 o 50 años más no iban a cotizar esto, porque iban a recibir 50 lucas en su jubilación. Entonces, ¿sabe, presidente? Mire, la embarrada está hecha, ¿cómo le ponemos precio? Dicen algunos, pero hoy día lo único que nos queda es ser garante de esta mesa y buscar la forma de hacer este contrato que algo le sirva para la embarradita que hicimos. Gracias, diputada Sepúlveda. Diputado Tucapel Jiménez. Vamos a contar todo.
Gracias, presidente. Mire, yo quiero, primero me sumo a todas las preguntas de mis colegas que hicieron la mayoría de las que yo pensaba hacer, pero yo difiero en una cosa con la diputada Sepúlveda, porque para ser realista o para volver en el tiempo, esto era una ley, entraba en vigencia este año. Entonces nosotros teníamos dos escenarios y me acuerdo perfectamente que detrás nuestro teníamos trabajadores que estaban a favor y otros trabajadores que nos decían que votáramos en contra. En ese escenario estábamos nosotros. ¿Qué hicimos nosotros? Pensamos que lo mejor era aprobar esta ley, porque si no le iban a descontar, incluso iba a haber trabajadores que le iban a descontar la totalidad de los impuestos y más encima iban a quedar debiendo con deuda. Ante ese escenario, ¿qué dijimos nosotros? Bueno, vamos a aprobar, y ahí propusimos la mesa técnica, para que esta mesa técnica solucionara las dudas que tenían ustedes, que principalmente, me acuerdo, eran respecto a la licencia médica. Que, si mal no recuerdo, aquí me dice mi asesor que está grabado, que el ministro se comprometió que en esta mesa técnica se iba a resolver lo de la licencia médica, que era la preocupación mayor dentro de todas las preocupaciones, porque no es que uno esté a favor de este proyecto, pero tenemos ahí esto o lo otro, y ya era ley. No tenemos tampoco la facultad para presentar o para cambiar esta ley. Era para nosotros, votábamos en contra, entraba en vigencia la ley que ya estaba aprobada, y que había aprobado todo este Congreso, la mayoría, o aprobábamos esta ley con todas las condiciones que le pusimos, la mesa técnica, y tratamos de arreglar todo lo que podíamos para que fuera lo mejor posible. O sea, hoy día concuerdo que hay una embarrada, pero si no hubiésemos aprobado esta ley, hubiese sido peor. Imagínense con los trabajadores que se les haya descontado toda la deuda y más encima, o sea, todos sus impuestos y más encima quedan con la deuda. O sea, ahí estaríamos, porque ayer en la comisión pasada, no sé si fue el diputado Melero que me corrigió, yo le dije que estábamos en el peor de los mundos, me dijo no, estaríamos en el peor de los mundos si la ley anterior hubiese entrado en vigencia y le hubiesen descontado a los trabajadores. Pero bueno, yo estoy tratando de hacer historia con el proyecto para que se conozca bien, digamos, lo que realmente ocurrió. Pero a mí y a todos los que estamos acá nos interesa que esto se solucione, porque yo veo que hemos visto gráfica acá, hemos visto buena información, pero algo no funcionó, porque hay una confusión tremenda en los trabajadores. O sea, aquí está el director de Impuestos Internos, a mí me llegaban mail que decían que se habían metido y que no entendían nada. Entonces, algo no funcionó, porque hay una confusión tremenda en la ciudadanía. Entonces, de repente las cosas que para uno son clarísimas, para otros no. Entonces, algo hay que hacer, y yo creo que el objetivo de esta comisión es justamente para buscar las soluciones, y concuerdo con todas las posturas de los trabajadores, que si esos son de años, históricas, ¿no es cierto?, que son trabajadores dependientes del Estado, que tienen subordinación, que tienen audiencia, que no son trabajadores independientes, son trabajadores del Estado, y el Estado no cumple, el peor empleador. Esa es la verdad. Sí. Gracias, presidente. Gracias, diputado Jiménez. Antes de darle la palabra al diputado Saavedra, yo quería me voy a dar la palabra. Dos cosas. Yo también adherir a lo que dice, a lo que aquí se ha señalado. Me parece incomprensible que se esté aplicando algo sin reglamento, me preocupa mucho. Tengo dos preguntas. Los trabajadores que optan por FONASA respecto a las prestaciones, aunque sea gradual, ¿tienen derecho a todas las prestaciones? O porque obviamente si es una persona que opta por la ISAPRE, obviamente allí todo va a ser calculado respecto a la proporcionalidad que él va a estar cotizando. Sin embargo, en el tema de FONASA, que es un seguro social, el que toma la opción por FONASA, ¿tiene la proporcionalidad o tiene el derecho a las prestaciones completas? Esa es una pregunta que tengo en relación a eso. Y la segunda es, ¿qué pasa con aquellos trabajadores que eran carga? Si una hija mía es carga mía y ocurre esto, ¿qué ocurre con ella? Finalmente, quería hacerle esas dos preguntas súper concretas. Diputado Saavedra. Gracias, presidente. Mire, como dice la diputada Sepúlveda por su intermedio, la embarradita estaba hecha de antes. Sí. Porque lo que venía era el descuento total de su 10%. Y seguramente muchos iban a quedar en deudas porque el tiempo transcurrido no daba para lo que ustedes habían acumulado por descuento del 10% de su honorario durante el año 2018 en este caso. Y por eso nos vimos la obligación de arreglar algunas cosas y después venía la operatoria. Y puede que ahí tengamos serios debilidades que son corregibles. Y en esa materia, yo me recuerdo que lo que acordamos, me voy a referir a los trabajadores
del Estado, en las diferentes versiones, sean municipales, instituciones, en fin, todos los del Estado, y tuvimos una larga discusión, particularmente los dos ministros, en donde definimos que ellos y ellas no eran independientes, porque tenían claramente un patrón que era el Estado en todas sus versiones. Por tanto, eso quedó registrado y debe estar en la historia de la ley porque así fue. Una segunda consideración, esto no tiene remedio, porque esto se arrastra, voy a poner una fecha de corte desde el año 1990 hasta el 2019, en donde los trabajadores honorarios están en el Estado, cumpliendo funciones por 20, incluso puede haber más de alguien que entró a los 20 y todavía está trabajando como honorario. Esa función que él desarrolla a esta altura del día, si no es permanente, ¿es qué? Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Es que a veces nuestras convicciones ideológicas nos hacen ver esto, y todos, autocrítica, porque también tenemos que hacernos responsables de las veces que hemos sido gobierno, no fuimos o no hemos sido capaces de lograr un acuerdo para hacer entender que es necesario que todas las personas que están a honorario son parte de la función estable que el Estado tiene que realizar. Y son necesarios. Y por lo tanto, las plantas tienen que ampliarse. Ya sé que mi palabra puede que no guste en ustedes, ministro, porque las convicciones ideológicas ustedes dicen que no, que el Estado tiene que reducirse, que menos grasa, se dijo en algún minuto, pero resulta que tenemos cuántos miles de trabajadores por ya del 90 a la fecha, 39 años, que los tenemos en una condición precaria y sin ninguna sostenibilidad desde el punto de vista de los derechos de los trabajadores. Entonces, los que estamos en la Comisión de Trabajo estamos para eso, para legislar para los derechos de los trabajadores. Entonces, el punto está en que si en esa, por lo menos mi opción, es que si en esa Comisión de Trabajo no somos capaces de establecer esto, lo necesario para que estos trabajadores se transformen en la planta del Estado y obtengan los derechos definitivos, porque aquí va a ser parcial o va a ser a veces por voluntad, como ocurre en los municipios, pero cambia el alcalde y se pierde la voluntad, entonces no podemos seguir en esta situación. Creo que es el fondo del tema. El resto vamos a arreglar, vamos a adornar, vamos a colocar menos números, pero vamos a seguir sin resolver el problema. Por tanto, a lo menos los trabajadores del Estado tenemos que entrar a protegerlos y a establecer el fin de la discriminación entre unos que tienen todos los derechos y otros que trabajan donde mismo y al lado del escritorio, pero no tienen los mismos derechos. Por tanto, esa es una inmoralidad, discúlpenme, de todos nosotros, los que estaban antes como parlamentarios y los que estamos ahora, porque antes se votó en las mismas condiciones y después nosotros tratamos de mejorar, pero pareciera ser las cosas no se resolvieron de buena forma y tenemos hoy día dificultades en esto. Por lo tanto, reitero, el gran acuerdo que tenemos que tener de orden político es terminar con los trabajadores honorarios y pasarlos definitivamente a las plantas, porque si no, no vamos a resolver el problema de fondo. El resto es cuento entre nosotros y creo que vamos a ponernos de acuerdo para muchas cosas, pero no vamos a resolver el problema de fondo. He dicho, presidente. Gracias, sí, diputado. Sí, diputado Melero, por favor. Gracias, presidente. Bueno, muchos de los temas que se han planteado hoy día fueron parte de la discusión que tuvimos en la Comisión de Trabajo. Quiero desde luego recordar que eliminamos el concepto de trabajadores independientes a honorarios y dejamos en la ley trabajadores a honorarios. Pero de pronto, presidente, siento que se desvirtúa un poco el sentido más profundo que esta ley tuvo en su diseño original en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, y que después se fue postergando y que heredó el actual gobierno un problema grave, que era tener que hacer que la ley que estaba vigente se aplicara en la declaración de impuestos de este año, que estaríamos todos los que tienen honorarios incorporando la totalidad de la cotización. Pero se está viendo solamente de la perspectiva del sector público. Yo no creo no equivocarme, la subsecretaria me lo podrá decir, pero estamos hablando que los trabajadores que emiten o viven de boletas honorarios total o parcialmente son entre 600 y 700 mil en el país. Y los trabajadores del sector público son algo de 270 mil, si mal no recuerdo. Pero esto es una ley que abarca a todos los chilenos, presidente. Y pareciera ser que acá el análisis solamente está centrado en los efectos que tiene sobre el sector público, que todos compartimos y entendemos, pero yo quiero decir que el sentido más profundo de esta ley es meter a la formalidad de un sistema previsional y de protección social y de salud a todos los chilenos que viven honorario. Y eso es muy importante porque hoy día, gracias a esta ley,
más de 600.000 chilenos tienen seguro de accidente del trabajo, tienen la ley sana, tienen los seguros propios de sobrevivencia o de invalidez, que hasta el día antes de esta ley no lo tenían. Bueno, en la medida que vaya progresando. Entonces, solamente, presidente, quiero rescatar el contexto amplio de esta iniciativa y no una visión restrictiva sobre los trabajadores de la administración del Estado, presidente. ¿Qué duda cabe? Que el esfuerzo tiene que ir a que el Estado tenga a sus funcionarios en el mayor grado de formalidad posible y con plantas adecuadas y de acuerdo a la necesidad y el tamaño que el Estado está teniendo. Pero yo quiero decir, presidente, que este es un desafío que tiene el país por décadas. Y ha habido, el ministro Monque lo ha señalado, un proceso gradual de 8.000 y tendrán que ser ojalá 10.000 y más adelante 12.000, no sé, pero tenemos que ir en esa dirección. Pero que no nos pase, presidente, que a veces los árboles no nos dejan ver el bosque de los enormes beneficios que esta ley le está trayendo a cientos de miles de trabajadores de honorarios en el país. Muchas gracias. Subsecretario, tiene 12 minutos para responder todas estas preguntas para que se ordene. Muchas gracias. Voy a tratar de responder todo bien concreto. Los casos que Natalia plantea, los innumerables casos que Natalia plantea respecto de personas que habiendo tramitado su licencia médica no están teniendo cobertura, es justamente la realidad que nosotros buscamos corregir. Todos los trabajadores que emitían boletas de honorario que no tenían al día el pago de sus cotizaciones previsionales, no tenían derecho al pago de sus licencias médicas porque no había cotizaciones previsionales respecto de las cuales se hicieran. ¿Qué es lo que ocurre? Esta ley, justamente, tal como señala el diputado Soto, plantea que a partir de julio del año 2019 van a tener cobertura para tener derecho a todas las prestaciones de seguridad social. Tan pronto comience el 1 de julio van a tener cobertura. ¿Por qué el 1 de julio? Por una razón muy concreta. La declaración renta se hace entre el día 1 de abril y el día 9 de mayo. Servicio de Impuestos Internos finaliza la operación renta, tiene que obviamente hacer todo un proceso interno y tiene que enviar la información a Tesorería y le entrega a Tesorería los recursos más todos los de información entre el día 30 de mayo y los primeros días de junio. Tesorería va a pagar las cotizaciones previsionales a las distintas entidades, por ejemplo, a las ISAPRES y a FONASA mes a mes a partir del 30 de junio. Esto quiere decir que a partir del día 1 de julio comienza la cobertura. ¿Se puede apretar esto? No, porque tenemos una operación renta que tiene un proceso, tenemos que entregar la información, Tesorería tiene que procesar la información y ahí se va a entregar. Para dejar también muy tranquila a la diputada Sepúlveda, uno de los trabajos que se hizo con la Superintendencia de Seguridad Social fue modificar la base de cálculo, la forma y los requisitos para que pudieran acceder a licencias médicas los trabajadores honorarios. Y por lo tanto el tema de los 6 meses de cotizaciones y demás no corre para las licencias médicas de los honorarios. Se considera como base de cálculo los 12 meses de cotización dividido por 12. Ese es mi ingreso mensual. La totalidad de mi declaración renta dividida por 12. Y ese va a ser el monto del subsidio que se me va a calcular. Por lo tanto, una persona que el 1 de julio tramita un prenatal, ¿va a poder tener pago el subsidio? Sí. ¿Va a poder tener licencia médica por una enfermedad común? Sí. Eso es lo que se está trabajando para que efectivamente tengan cobertura. Con respecto al tema del contrato, nosotros como Subsecretaría de Previsión Social, como Ministerio, porque fue un tema mucho más amplio, junto con el Ministerio de Trabajo enviamos un oficio a todas las reparticiones públicas explicándoles la ley, en qué consistía y cómo tenía que hoy en día modificarse la forma en la cual se relacionaban con sus honorarios, porque antes les exigían el pago de las cotizaciones previsionales mensualmente, que hoy en día ya no procede, porque es anual. Lo que va a ocurrir es que un trabajador que emita boletas de honorario va a tener que tramitar su licencia médica directamente ante la COMPIN. Estamos enviando correos electrónicos a todos los 577.000 para que conozcan esta información. Cuando vayan al doctor van a tener que pedir tantas licencias médicas como empleados o trabajos tengo. Lo que pasa hoy en día, cuando tengo más de un trabajo como dependiente, yo pido 2 licencias médicas y tramito ambas licencias médicas. Ahora, como trabajador dependiente, yo tendré que tramitar mi licencia médica como independiente, que es una tramitación que es directa ante la COMPIN o ante el ISAPRE, y eventualmente, si soy dependiente, la otra. Y entonces
voy a ser acreedor del pago del subsidio por parte de la entidad previsional que corresponda y, por cierto, esos días, tal como ocurre hoy en día, en el caso de los trabajadores dependientes, se suspende el pago de la remuneración o el sueldo porque estoy con un subsidio. Eso de ahí es un tema operativo y que es algo que corresponde. Por lo tanto, todos los casos que plantea Natalia a partir del 1 de julio no van a seguir existiendo, pero es que no tienen cotizaciones previsionales, no tenían coberturas, la realidad de los trabajadores independientes que emitían boletas de honorario y que no tenían entonces esta posibilidad. Con respecto al tema de las cargas, con respecto al tema de las cargas, aquí también es un tema que es bien relevante, porque la información que ha solicitado el Servicio de Impuestos Internos a las distintas entidades de previsión social, lo que ha pedido es no solamente el RUT del titular, sino que también el RUT de las cargas, ¿ya? En la figura FONASA yo puedo hacer carga solamente si estoy reconocido como carga de asignación familiar. Esto quiere decir que tenga una relación de parentesco y no tenga ingresos propios superiores a medio ingreso mínimo, ¿no es cierto? Si yo tengo ingresos superiores a eso, yo pierdo la calidad de carga para FONASA. Pero la situación en ISAPRE es distinta, existen las cargas médicas y yo puedo pagar, porque se paga extra, por mi carga médica. Por lo tanto, el 7% de mi carga médica, que puede ser mi cónyuge o puede ser mis hijos, va a ir a complementar el plan de salud del titular. Entonces, los 7% de esa persona se va a incorporar y va a tener todos los derechos que corresponde. Por lo tanto, nuevamente, no hay doble pago de cotización y no hay... No tiene por qué abandonarlo, mantiene la calidad de carga médica, incluso puede él decidir si quiere tener un plan aparte y eso será una decisión que va a tener que tomar la familia. Por lo tanto, el tema de las cargas está bien resguardado porque lo que nosotros no queremos es que pierdan esta calidad en ISAPRE. En FONASA es distinto, porque si tiene ingresos propios, tiene que tener un plan propio porque es otra la figura. Con respecto al tema del pago de la ISAPRE, aquí yo quiero insistir, este de acá no es un pago anticipado, es un pago mes a mes que se paga antes del mes anterior, por lo tanto yo pago el 30 de junio para tener cobertura a partir del 1 de julio y Tesorería es quien va entregando estos recursos reajustados en la manera que corresponde y por lo tanto a mí ISAPRE solo me deberá cobrar el diferencial si es que existiere. FONASA no va a haber diferencial. Si hay pagos en exceso, proceden las devoluciones de exceso que se hacen tal como les señalaba, una vez al mes a través de depósito en cuenta corriente. Si es que no tengo mi cuenta corriente señalada, se hace a través de la solicitud, 15 días para devolver, y si no hay dos procesos masivos que son anuales. Con respecto al tema de FONASA, ¿qué prestaciones? Acá yo creo que es importante señalar que si es que yo opto por la totalidad, destinar el 10% íntegro no va a tener ningún problema. Tengo cubierto mi plan de salud al 100% y tengo derecho a licencia médica por el 100% porque yo coticé por la totalidad. Si yo opto por la parcialidad, en el caso del ISAPRE, por cuanto el plan, me van a cobrar la diferencia, ¿no es cierto? Y el único efecto que va a tener es que mi licencia médica me la van a calcular efectivamente, tal como señalaba la diputada Sepúlveda, respecto al 5% de mis ingresos, porque yo coticé por el 5% de mis ingresos. En el caso de FONASA, lo que se estableció es que la prestación médica es al 100%. Y se me calcula para ubicarme en la letra de FONASA según la totalidad de mis ingresos, no respecto de lo que coticé, ¿no es cierto? Por lo tanto, yo estoy en la letra que me corresponde y tengo el acceso a todas las prestaciones que me corresponden. Puede ser de habiendo pagado un 5%. Por ejemplo, lo que sí es que y voy a recibir la totalidad de mis prestaciones médicas. Lo que sí es que mi licencia médica, como yo coticé, y esa fue una decisión voluntaria del trabajador de cotizar por un porcentaje que fue inferior, va a calcularse respecto a este porcentaje que va a ser menor. Siempre se ha calculado respecto de lo que hay. Y con respecto al tema de los reglamentos, aquí yo creo que también es bien importante señalar que los reglamentos no es que no estén listos, ¿ya? Los reglamentos están en Contraloría toma de razón, ¿ya? Pero hay un tema, lo que pasa es que esta primera parte, que era hasta el día 9 de mayo, que es cuando solamente el Servicio de Impuestos Internos retenía, se sigue exactamente las mismas reglas que la ley que estaba vigente. Aquí hasta ahora no ha habido ninguna modificación. Se hace exactamente lo mismo que estaba vigente, por lo tanto el reglamento hasta ahora no hay ninguna modificación respecto de lo actualmente que existía. No puede modificar nada si no existe. No, porque la ley, los reglamentos antiguos, esta ley data del año 2008. Servicio de Impuestos Internos esto lo está haciendo desde el año 2008, por lo tanto está bien regulado eso y no hay ninguna modificación al respecto.
Y cuando ya comience tesorería y que comienza propiamente el trabajo el día 1 de julio, que es cuando va a ser el primer pago, eso ya va a estar absolutamente listo. Pero eso no obsta a que no se haya trabajado en las circulares. Varias de estas circulares ya están listas, tal como señaló el superintendente, y otras en las que seguimos trabajando, porque hay temas que claramente son y que van a entrar en vigor a partir del 1 de julio, por lo tanto todavía no hemos tenido la operatoria, no tenemos ninguna licencia médica, no tenemos ninguna prestación que todavía se haya dado bajo el amparo de esta ley. Y van a estar absolutamente toda la regulación certificada. Ahora, yo quiero acá rescatar esta ley y quiero, para cerrar, porque yo creo que esto lejos es una mala ley, lejos es una mala noticia, esto acá lejos es algo que perjudique. Está acá una ley que le está dando protección a los trabajadores que emiten boletas de honorario. Está acá una ley que va a permitir que todos aquellos trabajadores que tienen ingresos medios y bajos puedan reconocer a sus hijos como carga de asignación familiar y darles la atención de salud como corresponde. Cobrar el monto de asignación familiar que corresponde. Un trabajador que tiene un ingreso de 300, 400 mil pesos, que tiene 3 cargas de asignación familiar, su mujer más sus 2 hijos, va a poder cobrar una vez al año en el mes de diciembre, porque facilitamos el procedimiento, un monto que va a ser cercano a los 400 mil pesos de una sola vez. Y que va a ser muy por sobre la cotización que va a estar pagando para poder darle cobertura a todas estas materias. Me tocó estar en la región con el diputado Sandoval y Sepúlveda y vimos ahí, me equivoqué, ¿no? Saavedra. Y vimos la realidad de los embarcados, perdón, diputado. Cuando les contamos la ley, les contamos las prestaciones que iban a tener, la emoción de esas personas era impresionante. Estábamos hablando de trabajadores embarcados que hoy en día, si tienen un accidente del trabajo en alta mar y el cuerpo no aparece, no tienen derecho a nada. Con esta ley van a pasar a tener cobertura médica al 100%, indemnización si quedan secuelados, pensión parcial o total y pensión de sobrevivencia para la viuda y para los hijos. Y eso es protección en materia de seguridad social. Eso es lo que estábamos buscando. Y por lo tanto yo de verdad defiendo la ley, porque yo creo que acá no hubo un error. Aquí lo que buscamos fue la mejor manera de darle cobertura en materia de seguridad social a 577.000 personas que estaban al margen de esta protección hasta ahora. Muchas gracias. Ha calculado muy bien usted el tiempo. Es que tenemos que funcionar. Sí, así que. Sí, así que. Sí, ministro. Una aclaración. Y respecto a la mesa de trabajo. Eso, por favor. Oiga, y respecto a la mesa de trabajo, por supuesto que renuevo nuestra más absoluta decisión de darle a esa mesa de trabajo continuidad, que aborde no solo los temas de implementación de la ley, sino que aquellos temas que sabemos que desde el punto de vista laboral tenemos que enfrentar, sabiendo que es una mesa que no hace magia y que no puede cambiar las cosas de la noche a la mañana, pero por supuesto, ahora, tenemos que entender una cosa, y yo no quiero justificar, esta ley se publicó el 10 de febrero, esta ley el Congreso la despachó en enero. Quiero destacar el rol del Servicio de Impuestos Internos, que en pocos meses se implementó una ley que se había recién publicado, producto del despacho del Congreso, pocos días antes. De tal manera que es obvio que las primeras 2 sesiones de esta mesa de trabajo tenían que abocarse a la ley, y es obvio que esta mesa continúa con todo nuestro respaldo, y tenemos que ir abordando cosas relativas a que nada que tienen que ver con esta ley, que tienen que ver con la equidad que uno busca entre todos los trabajadores del sector público. Eso es absolutamente intocable y me parece que no está en jaque hoy día. Ministro, entonces ha quedado anotado su compromiso con el funcionamiento de la mesa. Habiéndose cumplido, agradeciéndole su presencia a ustedes los diputados y a ustedes las autoridades ejecutivas, habiéndose cumplido el objeto, se levanta la sesión.